hemos llegado entonces a la última presentación de los temas. Luego de esto vamos a pasar a responder a las preguntas que ustedes nos acerquen, que ya nos están acercando. Quiero reiterarles que las consultas sobre los temas que se han dado hoy deben ser realizados por el canal YouTube a través del chat consultas. Y entonces, bueno, como solemos hacer, la última parte la reservamos para la reseña de la jurisprudencia tributaria relevante, siempre con la idea de ir señalando los temas, los últimos temas que han aparecido para facilitarles a ustedes esta búsqueda, que no es fácil, que no es sencilla, que no es compleja, resumirle un poco los temas y ver cómo se orientan las posiciones judiciales respecto de los distintos temas que en definitiva deben integrarse. Y comenzamos con un fallo del Tribunal Fiscal, el caso Ereván. Aquí se plantea un problema de interpretación del blanqueo de la ley 27.260. En realidad, ese blanqueo había sido realizado por los socios y la conclusión que llega al Tribunal Fiscal es que el blanqueo efectuado por los socios no resulta hábil para liberar a la sociedad del ajuste que en definitiva la FIP le efectuó al contribuyente. No se aplica entonces como efectos, queda para los socios, pero no termina afectando a la sociedad actora. Hay un segundo caso que realmente es muy interesante. Ya hubo algún antecedente anterior y se refiere a la condonación de la multa, justamente la multa de la ley 27.541. Está un poco vinculado a los temas que nosotros hemos analizado en el día de hoy. En ese caso se le aplica una multa al contribuyente, el Tribunal Fiscal termina confirmando esa multa, pero con posterioridad se presenta al contribuyente y va a señalar que pide la condonación en base justamente al acogimiento de la ley 27.541. Como consecuencia de esto, el Tribunal Fiscal dicta una segunda sentencia a través de la cual dispone la condonación de la multa por aplicación de la ley 27.541, y es aquí donde se opone el fisco, justamente porque señala que ya no tiene competencia el Tribunal Fiscal, que en la primera sentencia había dispuesto confirmarla. Por eso este caso nos pareció muy interesante, Río Plagas, esto es de la Cámara Federal, de la Sala 2. La Cámara en realidad confirma todo el procedimiento que aplicó el Tribunal Fiscal de la Nación en esa segunda sentencia, considerando que en la primera se había abierto el cauce procesal. Esta posición es coincidente con la Sala 3, en el caso Neovio SRL del 14 de octubre. Y la propia Sala dice que se encuentra imposibilitada de analizar la procedencia o improcedencia de la condonación. Insisto, que había sido declarada por el Tribunal Fiscal, toda vez que ello no había sido materia de decisión por parte del tribunal ni de los agravios correspondientes. Bueno, respecto de los amparos, nosotros seguimos viendo una serie de amparos. Acá, cuando hablamos de amparos, siempre nos referimos a dos tipos de amparos. O son amparos por mora, que se sustancian ante el Tribunal Fiscal de la Nación, o son los amparos judiciales. En este caso estamos tocando un amparo por mora, el caso Baruca del Tribunal Fiscal, donde el contribuyente presenta un recurso de amparo cuyo objeto es el levantamiento de la restricción de la quit que había dispuesto en su momento la Administración Tributaria. El Tribunal Fiscal considera la Sala A que no es competente porque obviamente no entra dentro de lo que es
el amparo por mora. Y esto es así porque en realidad en estos casos la vía procedente sería el amparo judicial, pero no el amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Un caso realmente muy interesante es la causa Municipalidad de General Pueyrredón y Oce, que es una sentencia de la Corte del 21 de diciembre del año 2021. Aquí el tema es que la Municipalidad y OCE habían cobrado el impuesto a valor agregado como consecuencia del servicio de agua, una actividad, este servicio de suministro de agua a través de una tarifa, de una tasa, que no está alcanzado por el impuesto a valor agregado. En realidad este aspecto está fuera de discusión, como consecuencia de lo cual se inicia una acción de repetición, pero ahí aparece otro problema. Cuando se plantea la acción de repetición, la AFIP establece que en realidad hay un requisito que está contemplado en el artículo 81, que es lo que conocemos como la teoría del empobrecimiento, lo cual implica una demostración por parte de quien intenta repetir el impuesto que no ha sido trasladado o que habiendo sido trasladado se lo ha restituido a los usuarios correspondientes. Es muy importante señalar acá que el caso, este fallo de la Corte, llega a la conclusión que carece de sustento exigirle la acreditación del empobrecimiento del contribuyente a los fines de retención del IVA en el servicio de agua corriente que se había prestado a los usuarios, fundamentalmente en función del tipo de entidad que nos encontramos, o sea, la municipalidad UOCE, indudablemente no correspondía aplicar en este caso la teoría del empobrecimiento. Este es un antecedente muy importante de la Corte que, dicho sea de paso, se aplicaría no solo respecto de los municipios, que es lo que se ha tratado acá, sino también de otro tipo de entidades que no tienen fines de lucro y por eso destacamos el mismo. Hay una sentencia también que nos viene de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y el tema está vinculado a si se exige la existencia de testigos al momento de confeccionarse un acta de constatación de clausura. En este caso, como pasa normalmente, cuando se hace el acta de constatación de clausura, el fisco no requiere de la prueba de testigos y en la defensa el contribuyente dice que en realidad este es un requisito que corresponde por aplicación de los artículos 138 a 140 del Código Procesal Penal. La posición de la Cámara es que dicho requisito no se exige en estos casos de confección de acta de constatación de clausura, y toda vez que el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Fiscal describe prolijamente la forma de confección del acta en cuestión, de forma que no surge ese requisito de la presencia de testigos para dar virtualidad al instrumento, por lo cual este es otro antecedente realmente interesante e importante que tenemos que tener en cuenta. También de la Cámara de Apelaciones, en este caso de la Sala 3, tenemos un caso de una determinación de oficio del impuesto a las ganancias, donde se había considerado el balance que el contribuyente había presentado a una entidad bancaria. El contribuyente se defiende diciendo que ese balance solo sería a los efectos creditorios, pero que no coincide con la realidad, y entonces la Cámara termina confirmando el criterio de la AFIP en lo que hace a la determinación de oficio, pues
el despliegue probatorio que hizo el contribuyente resulta insuficiente para dar crédito justamente a su posición. El tema de la prescripción de la acción del fisco para aplicar una multa en función de la ley penal más benigna, un antecedente también interesante de la Cámara de Apelaciones Administrativo Federal, la Sala 5, esto es del 23 de diciembre, y acá la Cámara confirma la resolución apelada en cuanto declaró prescripta la acción del fisco para aplicar una multa. Y esto tiene que ver con el artículo 44 de la ley 26.476, una de las tantas moratorias. Se dispone la suspensión de la prescripción, prescripción que en principio alcanza a todos los contribuyentes y a su vez que alcanza a los impuestos y a las multas, pero acá es donde aparece la posición del Tribunal Fiscal y de la Cámara, que dice que en realidad, si esa suspensión se refiere a las multas, resulta inaplicable porque implica agravar la situación del infractor. Y entonces que justamente por aplicación de la ley penal más benigna no se puede aplicar, y al no poderse aplicar, prescribió la acción del fisco. Interesante también esta posición. Respecto de la responsabilidad solidaria, también acá estamos viendo distintas sentencias últimamente. Acá estamos hablando de una persona que era gerente de la sociedad, pero que había dejado de serlo, había dejado de ser gerente, no tenía mandato como tal, pero sí se probó que era representante legal ante el banco y, por otra parte, única administradora de las relaciones de clave fiscal. Entonces, aquí la posición de la sala es que, a pesar que no revestía la fecha de emisión la calidad de gerente, continuó administrando, disponiendo de los fondos, siendo responsable legal ante la entidad financiera, única administradora y por lo tanto responsable solidario. O sea, se terminó confirmando también aquí la posición del fisco. Este es un caso que habíamos inclusive mencionado algunos en las reuniones anteriores para tenerlo en cuenta, porque no es suficiente con que una sociedad anónima excluya a una persona como gerente. Tenemos que ver si no hay otros elementos, como ha tratado aquí la Cámara, por medio del cual pueda tener representación legal y, por lo tanto, ser responsable solidaria. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Y respecto del beneficio del contribuyente cumplidor, que también estamos viendo distintas jurisprudencias, acá vamos a ver un caso que es de la justicia contenciosa administrativa, o sea, de primera instancia, donde se llega a la posición confirmatoria del criterio del fisco en lo que hace a la omisión de presentar la declaración jurada informativa del SICORE impide acceder al beneficio del contribuyente cumplidor. Aquí está el problema de lo que es la declaración jurada informativa, SICORE, que no es determinativa, pero la posición de este juzgado ha sido entonces que este es un requisito para la procedencia del beneficio del contribuyente cumplidor. Quiero llamar a la atención sobre este tema porque hay jurisprudencia de la Cámara, o sea, de la alzada, que tiene un criterio distinto en el sentido que lo que es el concepto de obligación tributaria a estos efectos está referido exclusivamente a la obligación de pago del impuesto, pero no a la presentación formal de declaración jurada, con lo cual este caso, compañía de combustible, estaría en contra justamente de la sentencia de primera instancia que acabamos de ver. Y en la Cámara 2 de Entre Ríos nos viene este caso, que es el tipo de interés moratorio que corresponde aplicar en los casos de falta de cumplimiento oportuno
del aporte de autónomos. Con lo cual, acá se llega a la conclusión que el máximo a computar como consecuencia de la interpretación que ha dado la Cámara es del 12% anual. Diríamos que este porcentaje es coincidente con la resolución del Ministerio de Economía, la 598, que fijó la tasa del interés punitorio en el caso de autónomos del 1% mensual, o sea, el 12% anual. Otro tema, la suspensión de la prescripción de un año dispuesto en el régimen de regularización de la ley 26.860, que dice la ley, esa suspensión se aplica para todos los contribuyentes. Un antecedente muy importante en la sala 2 de la Cámara es la causa Banco Patagonia, que dice que es inaplicable esa suspensión especial de la prescripción. Si bien insisto en esto, que la norma dice que la suspensión tiene carácter general, pero lo que acá ha dicho la Cámara, que en la discusión parlamentaria, y este es el criterio que se toma, se aclaró que alcanzaba exclusivamente a los contribuyentes que se acogieran al régimen de regularización, que no es el caso del Banco Patagonia. En el mismo sentido, tenemos también del Juzgado Nacional de Ejecuciones Fiscales Tributarias número 2, en el caso Ferrer, la misma posición. Y acá vamos a recordar, porque este es un tema que tiene sus vueltas, primero el caso de Lisotti de la Corte del año 85, que se expidió a favor de la inaplicabilidad de la suspensión porque no tenía una cláusula expresa en tal sentido. Y después tenemos la causa distribuidora del Plata de la Corte del año 91, 6 años después, este caso con relación a otra ley, la ley 23.495, que se concluyó que la suspensión alcanzaba a la totalidad de los contribuyentes porque el legislador había previsto la aplicación con carácter general. Acá insisto con esto, la ley 26.860, como lo dispuso la 23.495, también lo hace con carácter general, pero prima en la interpretación de la Cámara la discusión parlamentaria. En el caso Pistrelli y Henry Martin, se dispone la Cámara en la sala 4 la improcedencia de la exigencia de intereses de anticipos cuya presentación de declaración jurada con saldo a favor del contribuyente se presentó antes del vencimiento del anticipo. El contribuyente había pagado los anticipos 1 a 8 y antes que venza el anticipo noveno, presenta la declaración jurada. Al presentar la declaración jurada, la posición de la Cámara, que al haberse presentado esa declaración jurada con anterioridad al vencimiento del anticipo noveno, hace que no solamente no se exija el noveno anticipo, sino tampoco los intereses resarcitorios. Y en este sentido, la Cámara coincide con la doctrina de la Corte, que en su momento hemos tratado en el caso del oleoducto trasandino argentino, del 2 de septiembre del año 2021. Otro tema interesante, DirecTV, la Cámara Federal, la Sala 5, la incompetencia del Tribunal Fiscal en una determinación de oficio de derechos que conforma el activo del Fondo Nacional de Artes. El Fondo Nacional de Artes tiene previsto ese recurso en el Decreto Ley 1224 del año 58. Ahí se habían otorgado facultades respecto de la aplicación, percepción y fiscalización del gravamen, que en definitiva la determinación de oficio que se cuestiona, pero no se disponía de manera expresa que contra tales actos, o sea, contra determinación de oficio, la vía recursiva era ante el Tribunal Fiscal. Por esta razón, este es el elemento que toma la Sala 5 y por lo tanto determina que el Tribunal Fiscal es incompetente para entender en otra materia. Muy importante el caso San Jaime de la Cámara Federal de la Sala 1.
Y aquí nuevamente se pone en tela de juicio este derecho, esta garantía constitucional que es la del plazo razonable. Se trataba de una multa, la multa que había sido impuesto al contribuyente. Esta multa se había impuesto 20 años después de lo que era el momento de la generación, es decir, no se había impuesto, se había terminado de convalidar por la justicia, y por lo tanto cuando llega a la Cámara dice, bueno, acá se aplica justamente el plazo razonable. Como ha pasado tanto tiempo y aplicando, dicho sea de paso, la doctrina de la Corte, se está afectando la garantía de la parte actora de ser juzgada en un plazo razonable y como consecuencia de eso la multa se encuentra prescripta. Esta es la posición que toma la Corte. Cuando ese plazo razonable se ha cumplido, la multa se encuentra prescripta, insisto con esto, a pesar que no está prescripta por las normas de la ley de procedimiento, sino por el plazo razonable, que es una garantía de tipo constitucional. De ahí realmente la importancia de este caso. Y otro tema que también nos pareció realmente muy importante, el caso Petrobras, Energía Internacional, en lo que hace a la existencia de la coincidencia sustancial entre el impuesto a la ganancia mínima presunta y el impuesto a las ganancias en los términos de los convenios de imposición tanto con Brasil y con Bolivia. Este es una sentencia realmente trascendente que, dicho sea de paso, está en contra de lo que había establecido el propio Tribunal Fiscal en el caso Petrobras. Pero un antecedente que realmente tenemos que tenerlo en cuenta, obviamente. Un caso que también nos ha llamado la atención, este es el caso Loma Negra, se refiere a la deducción del impuesto a las ganancias de multas, un tema que una y otra vez consideramos, en este caso en una situación muy especial, que serían las multas aplicadas por la Comisión Nacional de Defensa de Competencia. El contribuyente había considerado que era un gasto necesario, lo había deducido en el impuesto a las ganancias, el fisco interpretó que no correspondía y el Tribunal Fiscal falla a favor de la posición del fisco. Y esto es en función de un argumento que la multa le fue impuesto por conductas ilícitas, porque el contribuyente había desarrollado determinado tipo de aspectos ubicados dentro de la cartelización en la comercialización de los productos y como tal esto derivó en la multa que por esa razón no resultaría deducible en el impuesto a las ganancias. Bueno, un tema que a veces se plantea, esto se lo plantearon realmente muchos jubilados cuando tenían que discutir el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias que se percibe por retención en la fuente, ¿es un pago espontáneo o a requerimiento? Esto lo resuelve la Sala 5 de la Cámara Federal y dice que el impuesto a las ganancias percibido por retención en la fuente equivale a un pago espontáneo a los efectos de la repetición. ¿Y esto por qué razón? Y esto porque en realidad la decisión de la retención fue por culpa del agente de retención, no intervino el contribuyente, no intervino en esto el agente de recaudación y por lo tanto el pago es espontáneo y debe seguir su derrotero según la ley de procedimiento tributario. El caso también del Tribunal Fiscal de Cámara de Agentes de Lotería y Tómbola Oficial de la provincia de Salta, nos pareció interesante este fallo porque se estaba tratando de la discusión sobre la exención del impuesto a las ganancias de la Cámara de Agentes de Lotería. La AFIP había rechazado el reconocimiento de tal exención, pero el Tribunal Fiscal revoca esa resolución, dice que corresponde la exención en función
del destino de las ganancias que se dirige a los fines de su creación según el estatuto de creación, y por esta razón entonces procede la exención. Tenemos un caso de repetición de impuesto a la ganancia mínima presunta por surgir de quebrantos contables. Este es un tema que ya tiene cierta reiteración, este del Tribunal Fiscal, pero me pareció interesante destacar que en este caso concreto la sentencia del Tribunal Fiscal no solo hace lugar a la repetición del impuesto a la ganancia mínima presunta, sino también se dirige a los importes correspondientes al impuesto a los débitos y créditos bancarios que a su turno la actora había imputado al pago del tributo que se repetía, y que ordena en la sentencia que esos pagos a cuenta deben desafectarse para que puedan afectarse en posteriores declaraciones de conformidad con el decreto 380. Otro tema de exenciones, en este caso de valor agregado, la Asociación Médica Gremial del Hospital Italiano de La Plata. Acá estamos ante ingresos de la Comisión de Consultorio Externo, internados de la Asociación Médica Gremial, donde actúa esta entidad por parte de sus representados, y la posición de la Cámara, siguiendo una línea jurisprudencial anterior, es que esos servicios de cobro que en definitiva presta la entidad eran utilizados para el financiamiento y propósitos de la asociación según los estatutos, y por lo tanto corresponde la exención en el impuesto al valor agregado. Un tema de monotributo, de exclusión de monotributo, y acá entra en juego una situación muy especial en la relación padre e hija. El padre le había dado un préstamo a la hija para poder adquirir un automóvil. La AFIP no coincide con el criterio de la justificación de los fondos en función de la prueba, y la Cámara, que termina dándole la razón a la AFIP, dice que más allá de lo que establece el artículo 427 del Código Procesal Civil y Comercial, en el sentido que no pueden ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en la línea directa de las partes, acá fue ofrecido el padre, dice que lo fundamental, y acá reitera la posición y confirma la posición del fisco, es que no existió un respaldo documental de las apreciaciones expuestas en la declaración testimonial, y por lo tanto se desestiman los agravios y se confirma la posición del fisco. Y otro caso de monotributo, en este caso es un fallo de la Cámara Federal, la Sala 1, hemos comentado algún caso anterior. Acá se revoca el pronunciamiento apelado por el cual se había excluido al contribuyente del monotributo porque había emitido facturas sin CAI y por la omisión del régimen informativo de comprobantes. La Cámara sigue con esta posición en razón de que no corresponde la exclusión del monotributo, porque dice que no obstante que el actor incumplió con el deber formal de comunicar que se iba a continuar utilizando los comprobantes impresos con anterioridad al dictado de la resolución 3665, ello no implica que las facturas no sean válidas ni representativas de la actividad, y por lo tanto no se daba la causal de la exclusión. Otro caso realmente muy interesante. Y otro caso interesante que está muy de moda ahora es el caso Bunge de Argentina, del Tribunal Fiscal. Este es aduanero del 7 de febrero del 2022, donde se concluye en la invalidez de la resolución del Ministerio de Economía 369 del 2007 sobre derechos de exportaciones y devolución de los montos pagados. Muy importante, sin exigir la prueba de la no traslación. Y el argumento central de esta importante sentencia del Tribunal Fiscal
es que, sobre los derechos de exportación, es que el Código Aduanero, que en principio estaría habilitando al Poder Ejecutivo a poder cobrar estas tasas, no cumple, fíjense lo importante, no cumple con la exigencia constitucional, esto es una delegación legislativa, pues no solo no prevé una alícuota para las retenciones que se pretende aplicar, sino que ni siquiera fija los topes máximos que limitan la actuación del Poder Ejecutivo sin exigir la prueba de la traslación. Estos argumentos que está señalando el Tribunal Fiscal son justamente los argumentos de la Corte para la procedencia, en casos de excepción, de la delegación legislativa. En materia penal tributaria nos encontramos con este caso de Compañía de Navegación Paraná River, de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico de la Sala A. Hay un procesamiento de una persona jurídica por un presunto delito de apropiación indebida de los aportes previsionales, que la Cámara dispone que es nulo ese procesamiento. ¿Y esto por qué razón? Porque de las actuaciones administrativas se desprende que la empresa no se presentó en ninguna oportunidad en la causa principal, ni antes ni después de la convocatoria ordenada, ni tampoco propuso abogado defensor, y por lo tanto no se ha cumplido con la exigencia legal de recibir la declaración indagatoria válida de la persona ideal previa al auto de procesamiento. Y esto implica privar a la sociedad de la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Bueno, aquí hemos terminado. Últimas preguntas, una está vinculada a la moratoria, se refiere a los intereses de los anticipos, cosa que hemos planteado hoy. El caso es de una declaración jurada del año 2020, se presenta la declaración jurada el 2 de agosto del 2021, corresponde la condonación de los intereses, la condonación es del 100%, pero lo que nos dice que en el sistema de cuentas tributarias no aparece la depuración de esa condonación. Este es un hecho recurrente, por eso que en estos casos el consejo sería presentar una multinota para que la FIP pueda depurar lo que debería ser en forma automática, porque esta es una condonación de derecho. Hay una pregunta muy interesante que nos formulan a raíz de una de las causas que nosotros hemos mencionado en la jurisprudencia y que está referido a si alguien que utiliza la clave fiscal por esa razón pasa a ser responsable solidario. Bueno, obviamente que no. La cuestión que nosotros analizamos no era exactamente así. Era una persona que no tenía la designación como gerente, o sea, no tenía la designación legalmente, pero la administración tributaria, a raíz de una investigación, lo que llegó a probar que él era representante o tenía representación de la sociedad, a pesar de no hacerlo desde el punto de vista legal. Y para esto la FIP se valió de dos cosas: la utilización de la clave fiscal, pero además la representación que tenía la persona ante el banco, la entidad bancaria de la sociedad. Por esta razón llegó a la determinación de responsabilidad solidaria. Pero de aquí no podemos concluir que el hecho que sea la utilización de la clave fiscal la única razón para determinar la responsabilidad solidaria. Nos preguntan también, nuevamente volvemos a la moratoria, es el caso de una empresa PYME. Esta empresa tiene certificado de PYME vigente, cancela las deudas de capital antes del 11 de noviembre del 2021, se produce la condonación total de los intereses y la pregunta es si es requisito para esto la repatriación de los fondos del exterior. Obviamente no lo es, por el hecho de ser PYME, justamente.
Y la última pregunta que tenemos, derivado del tema evaluación fiscal de inmuebles que puso Diego, es nos preguntan los efectos que puede llegar a tener la decisión del contribuyente. Yo creo que acá lo que nos están tratando de decir es que si el contribuyente toma un criterio distinto al de la FIP, ¿qué puede ocurrir en la práctica? Bueno, obviamente la FIP va a seguir adelante con este tema, posiblemente lo hará con una fiscalización electrónica a través de un requerimiento, oportunamente se le puede cargar una fiscalización, pero en definitiva le va a hacer un ajuste en el impuesto a los bienes personales porque el criterio de la FIP es otro. Y ese ajuste está referido a impuesto determinado, por lo tanto, si el contribuyente se encuentra en esta situación, tiene la posibilidad o tendrá la posibilidad de discutir este tema en un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal en la medida que el ajuste supere los 25.000 pesos, porque los 25.000 pesos es lo que abre la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Muy bien.